Hola, buenas tardes. Bueno, tengo aquí a estas tres personas para empezar la primera mesa de debate de la tarde. A mi derecha, Fernando Fernández Such, miembro del Consejo Editorial de la revista Soberanía Alimentaria y de la Fundación Mundobat. A mi izquierda está Marco Gordillo, que es vocal de la Junta de Gobierno de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo y coordinador de campañas de Manos Unidas. Y a la izquierda de Marco, Cristina Linaje, responsable de incidencia política de la Coordinadora. Hechas estas breves presentaciones, cada uno de ellos va a intervenir 20 minutos, 15-20 minutos. Os voy a poner el cronómetro para no pasarnos, 15-20 minutos para exponernos cada uno su visión sobre cómo aterrizar, eso que se llama aterrizar la agenda universal de objetivos de desarrollo sostenible a lo local y qué supone eso. Y después tendrá lugar un debate en el que os invito ya a que vayáis pensando las preguntas que queréis hacerle, porque van a estar dispuestos a la rueda de prensa. Empezamos por Marco. ¿Puedo poner la ponencia que está ahí? Está en el escritorio. Buenas tardes. Hola. 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 Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación a compartir aquí con vosotros este momento. Tenemos 20 minutos, que no es mucho. Yo no me voy a focalizar en la dimensión local. Lo que quiero es hacer una introducción de elementos fundamentales que luego nos permitan abordar diferentes aspectos desde lo local, ¿no? Pero digamos que voy a poner los cimientos de lo que es la nueva Agenda de Desarrollo, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que nos guste o no, lo queramos o no, para los próximos 15 años será el referente en el cual o a partir del cual muchas de las políticas de lucha contra la pobreza, la desigualdad y por la sostenibilidad se basarán. Y entonces eso nos obliga a conocerla, a criticarla y a saber cuáles son los hitos que nos plantea y que nos marcan, ¿no? Entonces yo voy a intentar en estos 15 o 20 minutos hacer una visión general, ¿no?, que luego nos permita hablar tanto de la coherencia de políticas para el desarrollo como de experiencias locales, como en el caso de la soberanía alimentaria, ¿vale? Y si no es así, entonces pues me lo decís, pero vamos. Vale, entonces, ahora, empezamos muy brevemente. Aquí no me voy a detener, simplemente lo voy a enunciar. Sabéis que llevamos 15 años de camino y de trabajo en torno a los objetivos del milenio, a los 8 objetivos del milenio aprobados en el año 2000. Se ha discutido mucho sobre ellos. En los últimos 3, 4, 5 años se han hecho múltiples valoraciones y evaluaciones sobre lo que ha significado en términos de desarrollo y de resultados de desarrollo. Sabéis que la valoración es ambigua. Hay gente muy crítica que considera que no ha servido de nada, pero yo creo que la mayoría de la gente tiene una valoración bastante balanceada de lo que ha significado, ¿no? Tenemos algunas cosas que, digamos que plantean como los elementos más positivos de lo que han significado los objetivos durante estos años y los puntos más flojos. Los tengo resumidos en estas dos diapositivas. La primera tiene una serie de virtudes. Lo primero es que es la primera vez que tenemos una sola agenda de desarrollo en el ámbito mundial, y eso desde luego ha permitido aunar o focalizar los esfuerzos y hacer unos esfuerzos conjuntos que han significado algunos resultados. Sabemos que, por ejemplo, cuando nos hemos propuesto en el objetivo primero el disminuir al menos a la mitad el número de personas que pasan pobreza absoluta o que pasan hambre, sabemos que ha habido avances significativos. De hecho, en términos de pobreza absoluta, hemos pasado en 20 años del 43% de la población al 20% de la población, lo cual quiere decir que no solamente lo hemos conseguido, sino que incluso hemos superado lo que nos habíamos propuesto.
Luego hay quien critica con toda razón, yo creo que la mayoría, la mediocridad de los objetivos mismos, ¿no? Pero bueno, es un hecho que hemos tenido durante 15 años una agenda focalizada que nos ha permitido aunar esfuerzos y conseguir algunos resultados. Yo creo que eso no lo podríamos negar. Por el otro lado, tendríamos a nivel crítico el primero de ellos que tenéis ahí, que yo creo que es una de las grandes críticas. Los objetivos son muy poco ambiciosos, es decir, como humanidad no nos podemos plantear como objetivo el que solo la mitad de la gente pase hambre y solo la mitad viva en pobreza absoluta. Es decir, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Aparte de eso, es una agenda muy centrada en países en desarrollo dentro de una lógica norte-sur, una lógica que está muy superada por los acontecimientos y por las lecturas de la realidad marcada por la globalización, ¿no? Entonces, esta manera de entender el desarrollo, donde los países ricos y adinerados y desarrollados son los que ayudan a los pobres con su dinero, etcétera, etcétera, bueno, pues los ODM en buena medida están hechas desde este esquema, ¿no? Carecen de un enfoque sistémico causal, precisamente, digamos que tienden a curar más las heridas que ir a las causas de lo que lo provocan, sin grandes indicadores de seguimiento y, sobre todo, muy poco participativa, por no decir en ningún sentido participativa. Una agenda decidida en los despachos de las Naciones Unidas por unos cuantos señores, que yo creo que no había ni una sola señora, solo señores, que decidieron que estos 8 eran los objetivos prioritarios, ¿no? Bueno, frente a esto, lo que hay que preguntarse ahora es la realidad que tenemos delante como mundo, qué tipo de agenda nos pide, ¿no? Entonces, como veis, el tiempo va pasando, tampoco tengo mucho tiempo para desarrollarlo, ¿no? Pero lo intentaré decir brevemente. El mundo que tenemos hoy, que es un mundo globalizado, donde todo está interconectado en un mundo cada vez más interdependiente y más frágil en términos ecosistémicos, en este mundo hay una persistencia de la pobreza, en primer lugar. Es verdad que hemos disminuido del 43 al 20%, pero sigue habiendo al menos un 20% de la población en situación de pobreza. Si somos 7.200 millones de personas viviendo en el mundo, pues estamos hablando de 1.400 millones de personas. Esto no es ninguna estupidez, no es ninguna tontería, no es irrelevante. Entonces tenemos un mundo que, por un lado, en los últimos 20 y tantos años, ha crecido casi el 80% en términos de riqueza, es decir, casi ha duplicado su riqueza a nivel mundial, y que, sin embargo, al mismo tiempo, durante todo este tiempo, ha mantenido unos niveles de persistencia de pobreza al nivel más absoluto, bueno, que son dignos de tomarlos en cuenta. Junto con esto se han generado 2 dinámicas que son muy relevantes de cara a la nueva agenda. La segunda de estas realidades es la cuestión de la desigualdad. Es el absurdo de vivir en un mundo que hoy es más rico y que al mismo tiempo es más desigual. Vivimos en un mundo donde las desigualdades han aumentado dentro de los propios países. España es el 4º país más desigual de la Unión Europea y ha crecido la desigualdad en estos años, y la desigualdad ha crecido entre los países, ¿no? Y entonces, mirad qué absurdo es que vivimos en un mundo con una gran capacidad para generar riqueza, pero generar riqueza no significa ni per se, ni como consecuencia, que haya menos gente pobre, o que la gente viva mejor, o que se distribuya la riqueza que se crea, ¿no? Vivimos en un mundo más desigual y, en tercer y último lugar, vivimos en un mundo muy insostenible y cada vez más insostenible. Y eso tiene que ver con nuestro modelo de crecimiento económico y con nuestro modelo de desarrollo. Y entonces aquí entran en juego tanto la escasez de los recursos naturales, la gestión de los recursos naturales, el aumento de las demandas de una sociedad a nivel mundial que se basa en un sistema de producción y de consumo donde los países emergentes provocarán en los próximos años un aumento de las clases medias de 3.000 millones de personas. Es decir, vivimos en un mundo muy complicado, donde por los límites de los recursos, por nuestra manera de gestionar los recursos, etcétera, etcétera, estamos en momentos en perspectivas de insostenibilidad, ¿no? De tal manera que pobreza o persistencia de la pobreza, desigualdades e insostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo son los 3 grandes desafíos identificados por la comunidad internacional a partir de la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Río +20 en el año 2012, y que es lo que está en la base de la agenda que se aprobó en septiembre pasado, ¿no? Me voy a saltar todo esto y estoy aquí. Vale,
Con esto, la pregunta es, oye, ¿y la agenda que se ha aprobado en septiembre por parte de 192 países en Nueva York, en qué medida responde a los problemas que son nuestros desafíos actuales? Entonces, la pregunta que hay que hacerse de cara a la agenda, yo creo que son fundamentalmente dos. La primera tiene que ver con la pertinencia. Si la agenda que se plantea, que se ha aprobado, responde realmente a los problemas y a los desafíos que tenemos como humanidad para los próximos años. Y lo segundo, ¿y la agenda en los medios que plantea garantiza que esta agenda se pueda llevar a cabo? En el caso de que estuviera bien planteada, tal como plantean los medios de implementación, etcétera, etcétera, ¿se garantiza que se pueda llegar a cumplir de aquí al 2030? Estas son las dos preguntas a las que yo creo que habría que responder. ¿Cuánto tiempo tenemos, Alejandra? 10 minutos, por ahí. 10 minutos. Vale. Entonces, la agenda en su estructura, si la habéis leído, yo creo que es muy interesante de leer. Si la habéis leído, tiene 4 partes bien diferenciadas. La primera, me parece que es muy interesante porque es donde está la narrativa. O sea, al final, ante una lectura más compleja de la realidad, en una declaración de este tipo, siempre hay una narrativa que justifica por qué vamos a decidir tales objetivos, ¿no? Entonces, la primera parte es la narrativa. Es muy interesante ver cuál es la narrativa, ¿no? ¿Qué dice ese documento y qué dicen los políticos de cuál es nuestra situación en este mundo, cuáles son los valores a través de los cuales queremos caminar, etcétera, etcétera, ¿no? Una segunda parte donde están los 17 objetivos que se han decidido, una tercera parte que habla sobre los medios de implementación y una cuarta parte que habla sobre los mecanismos de seguimiento. Si hacemos un recorrido, igual muy breve, nos encontraremos en la parte narrativa una serie de cosas que yo creo que son significativas, ¿no? Plantea este dibujito que tenéis aquí, donde hay 5 palabras claves que son las que fundamentan la narrativa de la agenda, ¿no? Lo primero, personas. Es una agenda que, al menos en la manera como lo cuentan los que escribieron la agenda, está centrada en las personas. Y esto lo repite este documento y muchos otros que fueron anteriores, ¿no? Esto frente a una perspectiva biocéntrica de la agenda, centrada más en temas medioambientales y en el cuidado de la tierra per se, bueno, se dice que es una agenda donde lo importante son las personas y el cuidado de todas las personas. En segundo lugar, la segunda P de planeta, ¿no? Es una agenda que junto con las personas pretende cuidar del planeta, entendiendo que personas y planeta son la cara y el envés de la misma realidad. En tercer lugar, hay una tercera P que tiene que ver con prosperidad, ¿no? Y que en el fondo viene a decir que solo si somos capaces de crear condiciones de prosperidad para todas las personas cuidando del planeta, entonces seremos capaces de vivir con dignidad todo mundo. Y esta es la filosofía que está detrás de la agenda, ¿no? Aparte de eso, plantean un par de cosas más, el tema de la paz, muy vinculada a la cuestión de los derechos humanos, aunque luego eso precisamente es lo que se ha ido desintegrando en el camino, y una última P, en inglés, que tiene que ver con el trabajar juntos, con el hacer alianzas para conseguir estos resultados, ¿no? Bueno, dentro de esta narrativa hay palabras muy importantes como desarrollo sostenible, en los términos en los que nos lo planteaban aquí en la mesa inaugural, el desarrollo sostenible entendido en sus 3 dimensiones, la económica, la social y la ambiental. Se repite mucho aquello de no dejar a nadie atrás. Tenemos que crecer y desarrollarnos, pero sin dejar a nadie atrás. No se repite tanto aquello que en documentos anteriores aparecía con mucha fuerza, que era, si queremos conseguir un mundo sostenible, no podemos seguir de la misma manera, ¿no? Y digo esto porque precisamente una de las cosas que más se critica de la nueva agenda es que, a pesar de una serie de hitos y de cuestiones nuevas que plantea, en el fondo, el sistema económico que defiende, que es el que va a sustentar el nuevo desarrollo sostenible, es el mismo gato nada más que revolcado. Entonces, y esa es la crítica que se hace en realidad, la crítica profunda, ¿no? Vale, tenemos 17 objetivos, porque el tiempo sigue disminuyendo. De los 17 objetivos tenemos la primera parte, los primeros muy en la lógica tradicional de los objetivos de desarrollo, interesante. Ahora no se plantea disminuir a la mitad
la pobreza absoluta, sino erradicar la pobreza absoluta. Los objetivos son más ambiciosos, ¿no? No se plantea erradicar o no se plantea disminuir a la mitad a las personas que pasan hambre. El objetivo 2 se plantea que en el 2030 no haya nadie que pase hambre. Cuando se habla de educación y de salud, por ejemplo, en los objetivos 2 y 3, se habla también de manera muy ambiciosa. Si se habla de educación, se habla de educación universal para todos y durante toda la vida. Es un concepto muy diferente al que había en los ODM. Cuando se habla de salud, se habla del derecho universal a la salud, etcétera, 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 ¿no? Por un lado tenemos los objetivos de desarrollo propiamente, por otro lado hay una serie de objetivos que aquí aparecen en amarillo que tienen que ver con el crecimiento económico. Sabéis que aquí una de las cuestiones más criticadas es de todos aquellos que consideran que si nos queremos que nuestro mundo sea sostenible, eso es irreconciliable con un planteamiento de crecimiento ad infinitum, y es algo que plantea la agenda. La agenda plantea crecer de manera infinita, eso sí, para todos, que beneficie a todos, pero crecer al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, aquí se plantea que para que haya prosperidad tiene que haber crecimiento, tiene que haber infraestructuras, tiene que haber energía para todos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay una serie de objetivos más vinculados con las cuestiones medioambientales. Aquí tenemos desde los patrones de producción y consumo, lo cual es interesante, toda la cuestión del cambio climático como una clave a trabajar, la cuestión de la biodiversidad, procesos de desertificación, una gestión sostenible de los mares y de los océanos, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos un par de objetivos, uno, el 16, vinculado a la cuestión de paz y derechos humanos, aunque la palabra derechos humanos ha desaparecido en total, absolutamente, y al final el tema de una alianza universal, ¿no? De todo esto diré que en opinión de muchos de nosotros podríamos hablar de 3 cuestiones claves que nos parecen muy positivas de esta agenda. Lo primero de ellos es que es la primera vez que nos encontramos con una agenda de carácter universal aprobada por 190 y tantos países en el ámbito de las Naciones Unidas, en las que desarrollo y medio ambiente van de la mano y se consideran que son la cara y el en vez del mismo desafío, ¿no? Hasta ahora, las agendas de desarrollo y la de medio ambiente han ido cada una por su lado correspondiente, ¿no? Y ahora, por primera vez, se entiende que la vinculación entre ambas cosas es tan fuerte que solamente seremos capaces realmente de conseguir disminuir la pobreza y la desigualdad si somos capaces de construir un mundo sostenible, y al revés, ¿no? Esto es muy valioso. Lo segundo que consideramos muy valioso, hay un objetivo, el número 10, que habla de reducir las desigualdades. Nunca en una agenda política se ha hablado de desigualdad, y de hecho ha habido muchas resistencias para asumir que uno de los objetivos fuese la cuestión de la desigualdad, ¿no? Hablar de desigualdad nos permite hablar de injusticia. Ya no se trata de una pobreza que no sabemos de dónde viene, o sea, tiene que ver con una mala distribución de los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y una tercera cuestión que nos parece muy relevante es la cuestión de la universalidad. Por primera vez tenemos una agenda donde, lejos del esquema norte-sur, ahora resulta que la responsabilidad es de todos y el trabajo y los deberes son de todos, ¿no? Conseguir un mundo sostenible, donde haya menos pobreza, donde haya menos desigualdades, no solamente es para trabajar en favor de los países más pobres, sino que eso también lo tiene que hacer España y también lo tienen que hacer otros países, ¿no? Porque conseguir un mundo sostenible en términos de producción y de consumo, entre otras cosas, tiene que ver con nuestros ritmos de producción y de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? La universalidad nos parece que es una de las características más importantes de la nueva agenda, ¿no? Como se me va a acabar el tiempo, voy a terminar casi de hacer este balance, ¿no? Si ahora resalto algunos elementos positivos, de los elementos que más criticamos, ¿no?, de lo que es la nueva agenda, señalaré, en primer lugar, el carácter absolutamente voluntario y no vinculante de esta agenda, ¿no? Que al final esto que es tan importante, donde nos estamos jugando el futuro, quede en manos de si cada Estado, en función de su propia comprensión y de cómo elabore su propia estrategia de desarrollo sostenible, se cumpla o no, la hace absolutamente vulnerable, ¿no? Y bueno, esto pasa muchas veces en el marco de las Naciones Unidas, ¿no? Esto no es un acuerdo jurídicamente vinculante, es absolutamente voluntario. Pensamos que eso lo hace muy frágil. En segundo lugar, es una agenda donde
se ha ido perdiendo conforme se ha ido configurando, se ha ido perdiendo esa dimensión tridimensional de desarrollo sostenible y ha prevalecido mucho más la del crecimiento económico, ¿no? Es una de las críticas más fuertes, como ya me refería hace rato. En tercer lugar, se ha ido perdiendo el lenguaje de los derechos humanos y esta tal vez sea una de las pérdidas más grandes en un proceso de negociación de los últimos 2 años, ¿no? En un principio el enfoque de derechos era muy claro y las negociaciones y las presiones de muchos países ha ido haciendo que desaparezca, ¿no? En esta agenda nada es casual, ni lo que está ni lo que no está. Entonces, cuando no aparece el lenguaje de derechos, cuando no se habla del derecho a la alimentación, cuando en el objetivo 16 no se habla de derechos humanos vinculados a la paz, está porque no se quiere que esté, ¿no? Finalmente, bueno, el tema de la participación de la sociedad civil es una de las cuestiones que también solemos poner sobre la mesa, ¿no? Así como ha habido una participación razonable de la sociedad civil en el proceso de construcción de la agenda, no lo ha habido ni en el documento final ni en el proceso actual, que de eso ya hablará sobre todo Chris, entonces no me quiero meter con ello, ¿no? Para terminar, dado que os dije que había 4 partes, y solo he hablado de las primeras 2, voy a decir 2 palabras de las siguientes 2 y termino. Hemos visto lo que es la narrativa, lo que son los objetivos, nos quedaría lo que son los medios de implementación y los medios de seguimiento, ¿no? De los medios de implementación, la agenda lo que hace es, por un lado, referirse a al plan de acción de Addis Abeba, de la cumbre de financiación que hubo en el mes de julio, ¿no? Y entonces se refiere a todos los medios financieros necesarios para implementar la agenda y lo que hace es que va a Addis Abeba y ya está, ¿no? Y lo que dice es que para implementar la agenda se necesitan recursos financieros, Addis Abeba, y además de eso se necesitan mejorar las capacidades y además hacer transferencia de conocimientos y de tecnologías, ¿no? Hasta ahí todo bien. Ahora, os recomiendo que leáis los números 66, 67 y 68 de la agenda, que presuntamente resumen los contenidos de Addis Abeba. Si leéis esas 3 estrofas o esos 3 párrafos, yo por lo menos cuando lo leí, la verdad es que a mí me dejó desencajado, ¿no? Porque viene a decir lo siguiente, dice, cada país es responsable de elaborar su propia estrategia de desarrollo sostenible. Para elaborar su propia estrategia de desarrollo sostenible necesita recursos. Para adquirir recursos tiene que ser a nivel doméstico y lo tiene que hacer a través del crecimiento económico, no le queda de otra, tiene que crecer. Siguiente párrafo, para crecer lo que hay que hacer es favorecer a las empresas, al sector privado y todo aquello que permita que el sector privado pueda mejorar, etcétera, 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 ¿no? Y finalmente en el tercer párrafo dice, y para que todo esto tenga sentido en un marco global hay que favorecer mercados globales, de libre mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Al final es muy curioso porque acaba en este tercer párrafo, comienza diciendo justo lo contrario del análisis con el que yo he empezado. Si el análisis que aparece en Río+20 es que ha sido justo el modelo económico el que ha impedido acabar con la pobreza, el que ha generado desigualdades e insostenibilidades, lo que dice el tercer párrafo, el 68, que os acabo de decir, el principio del 68, es justo lo contrario, que solo si tenemos un modelo económico de tales características seremos capaces de crecer de manera sostenible. Para mí es un poco absurdo, sinceramente, ¿no? Y finalmente, termino. Con la parte de lo que son medios de seguimiento, lo que establece la agenda, como sabéis, son una serie de indicadores que permitan hacer un seguimiento a lo largo de los 15 años de los 17 objetivos y de las 169 metas. Estos indicadores se están elaborando a nivel internacional de aquí al mes de marzo y se supone que cada país luego tendrá la labor y la tarea de elaborar sus propios indicadores de las metas que considere oportunas y eso es lo que le va a permitir hacer el seguimiento, ¿no? Y en eso estamos. La participación de la sociedad civil a nivel mundial y desde luego aquí en España es absolutamente paupérrima, estamos básicamente marginados de este proceso y este proceso es el que va a permitir que la agenda sea A, B o C, o sea, que funcione o que no funcione, ¿no? Entonces resulta que justo en el momento clave para la implementación, la definición de los indicadores, no estamos. Y me voy a quedar aquí, ¿vale? Muchas gracias, Marco. Damos ahora paso a la intervención que va a tener Cristina Linaje. Ella va a hablar sobre el tema de la coherencia de políticas.
Me imagino que todos sabréis lo que es, pero a la gente que no suele entender de qué va esto, viene a ser algo así como que la política nacional e internacional no contravenga lo que estamos firmando luego en la agenda, ¿no? Que ese libre mercado del que hablaba Marco luego no contravenga o no eche por tierra las cosas que estamos intentando lograr con esta agenda. Cristina, cuando quieras. ¿no? Sobre políticas públicas. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo, bueno, también quiero empezar haciendo un agradecimiento bueno, a las personas que han estado detrás de la organización de esta actividad por la invitación. Bueno, me vais a permitir que, siendo compañera, haga un agradecimiento especial a Verónica, ¿no? por todo el esfuerzo y el mimo que sé que ha puesto en la organización de estas jornadas. Y luego también compartiros una cosa, y es que es la primera vez en todo este tiempo trabajando con Marco en la coordinadora que compartimos una mesa. Entonces, para mí es algo bastante especial, ¿no? Él desde la Junta de Gobierno y yo desde la Secretaría Técnica, y a la vez también impone bastante respeto, no creáis. Solo espero que dejemos de empujar la mesa y no caer, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero se mueve súper fácil. Entonces, bueno. Y si no, sin mesa. Bueno, yo no tengo presentación, me hubiera gustado tenerla porque soy un poco caótica a la hora de expresar mis ideas, pero el lunes tenemos una actividad, un debate público con partidos políticos y no he tenido la posibilidad de trabajarla. En todo caso, bueno, yo voy a tratar de centrarme en los dos temas que me han pedido, ¿no? Uno es el tema de coherencia de políticas y el otro es la cuestión de, bueno, qué nuevas formas de diálogo, de articulación para las organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Agenda 2030. Yo creo que son dos temas muy pertinentes y muy fáciles de conectar con los retos para la implementación de la agenda. Marco ya nos ha avanzado mucho de lo que, bueno, pues de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Ahí, claramente, y resumiéndolo en una frase, la cuestión que tenemos que tratar de resolver es esta falta de coherencia entre una narrativa, un discurso que, bueno, como Marco ha señalado, pues tiene muchas cosas positivas, es bastante transformador y bueno, tiene muchos elementos interesantes, con unos medios para la implementación, unos planes de acción, unas propuestas políticas que son pues bastante insuficientes, ¿no? Y él las ha señalado, voy a tratar de no repetir. Bueno, el tema del crecimiento económico, el peso del crecimiento económico como motor del desarrollo, toda la cuestión de cómo financiar, ¿no? las políticas públicas que se orienten hacia el desarrollo, ¿no? Y hay una visión muy desde la lógica del rol, del papel del sector privado, de la financiación privada, frente a una lógica más de financiación desde lo público, ¿no? Y con esto de la financiación pública no me quiero referir solo a los temas de AOD, que desde luego, bueno, pues son importantes, pero son claramente insuficientes para financiar los retos que tenemos por delante. Es también, bueno, pues una insatisfacción en torno a decisiones que se tendrían que haber tomado, a compromisos que se tendrían que haber tomado con respecto a la fiscalía internacional, que, como sabéis, es fundamental para que los propios países tengan capacidad de obtener recursos para financiar su desarrollo, ¿no? Está la cuestión de la falta de revisión de los impactos que tienen las relaciones comerciales, etcétera, un largo etcétera. Claro, ¿qué hacer, ¿no? ante esta situación? Yo tengo la sensación de que no sé si es tan útil hacer una reflexión en torno a si esta agenda es buena, es mala, va a ir a algún lado, ¿no? Yo creo que, como decía Marco anteriormente, es el escenario en el que nos vamos a mover en los próximos 15 años. Contiene el discurso que posiblemente va a configurar y dar forma a muchas de las políticas públicas, tanto a nivel de los estados como a nivel internacional. Y en ese sentido es una agenda que tenemos
que conocer bastante a fondo. Y yo creo que de lo que se trata es un poco de, bueno, de construir un discurso propio en torno a cuáles creemos que tienen que ser los medios de implementación. Un discurso tal vez que en algunos casos pueda ser alternativo, en otros casos pueda ir un poco más en la línea de lo que se ha planteado y que trabajemos en esa lógica, ¿no? Es decir, o sea, se trata de hacer una lectura política de la agenda que sea la base para convertir o para dar forma a nuestra acción política y a nuestra acción social. Y eso yo creo que nos lleva claramente, junto con la cuestión de la universalidad que mencionaba Marco, a la necesidad de empujar o priorizar el ámbito de trabajo de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, ¿no? Esto, bueno, yo creo que no va a ser tarea sencilla y creo que seríamos un poco ilusos e ilusas si pensáramos que nos lo van a poner fácil. Yo creo que no nos lo van a poner fácil. Y bueno, claro, lo primero que tendríamos que hacer es ver de qué manera somos capaces de construir esa voluntad política. Hay un primer elemento que es bastante claro, que es el de, bueno, de qué manera tenemos a la ciudadanía acompañándonos en ese esfuerzo, ¿no? De qué manera lo conseguimos. La otra cuestión, que yo tengo la sensación que a veces no hacemos tanto énfasis en ella, es conseguir que esta cuestión de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible sea una agenda universal. Y me explico. Este tema surge en el ámbito europeo, son los países nórdicos los que lo ponen encima de la mesa y es un discurso que se ha quedado bastante vinculado a los debates sobre desarrollo en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito de Europa. Y con este cambio de escenario internacional, es difícil que si otros países y estas potencias emergentes no se comprometen mínimamente con este enfoque, con este planteamiento, pues va a ser complicado incluso que los gobiernos europeos puedan empujar la agenda, ¿no? Y aquí me viene un encuentro que tuvimos hace ya algunos años, cuando se estaba preparando la cumbre sobre la agenda de eficacia del desarrollo de Busan, que es algo que ha quedado un poco en el olvido, pero que fue un momento importante porque, de alguna manera, parte de todo este discurso sobre la Alianza Global para el Desarrollo, que recoge la Agenda 2030, se empezó a gestar en ese espacio. Cuando la sociedad civil, en este diálogo con este funcionario de la Comisión Europea, de la delegación de la Comisión Europea, pues se pedía, ¿no? Pues a ver hasta dónde pueden llegar o quieren llegar los países europeos, cómo van a empujar este tema en la declaración final, etcétera, etcétera. La respuesta del funcionario fue: hasta que la visión de los estados de la Unión Europea es hasta que este tema no sea comprado, entre comillas, por otras potencias emergentes, no van a dar pasos en firme, porque la lectura que hacen es que esto le supone una pérdida de competitividad, ¿no? Con respecto a otras potencias a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son cuestiones que también tenemos que tener en cuenta. Un segundo elemento, que a lo mejor os puede parecer menor, pero creo que no lo es clarificar qué es la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, o sea, qué vamos a entender. Y digo esto porque en muchas ocasiones, y esto ha sido una experiencia de esta legislatura, en el trabajo que hacemos en la Coordinadora Estatal, en el diálogo político con la Secretaría General de Cooperación Internacional, es que no estamos diciendo lo mismo, no estamos entendiendo lo mismo. Y no se está entendiendo en todos los países de la misma manera y por parte de los distintos agentes de la misma manera, ¿no? Lógicamente, para nosotros, como decía antes, es ver de qué manera incorporamos la lógica del desarrollo sostenible en cualquier toma de decisiones que afecte a cualquier política pública en cualquiera de los niveles, ¿no?, en los que se está tomando. Pero, por ejemplo, en el caso de la Secretaría General, el planteamiento era un enfoque de sinergias, de generar sinergias entre políticas, que además tenía un envés peligroso, porque en este caso la sinergia era digamos, de la política de cooperación con la acción exterior, la marca España y un poco, digamos, la instrumentalización de la política desde esa lógica, ¿no? Entonces, es importante clarificar esta cuestión. Un tercer reto
para poder empujar la agenda, y que ahora es todavía mucho más evidente en el marco de la Agenda 2030, tiene que ver con todo el diseño institucional y de qué manera creamos capacidades, incluso también en la administración pública, para esto, ¿no? O sea, el diseño institucional que tenemos en este momento no nos sirve, no permite, digamos, que haya ese debate, esa interacción entre las distintas políticas públicas que tienen impacto en desarrollo, ¿no? Y lo vimos de una manera bastante clara. Bueno, pues ahora en el momento en el que se debatió la agenda, o sea, en el momento en el que se definió la posición española para la agenda post-2015, ¿no? Donde, bueno, no solo, digamos, estaban ausentes muchos ministerios y muchos que tenían algo que decir con respecto a la agenda, sino que además también incluso en los espacios de consulta, ¿no? Que en los espacios de diálogo formal con la sociedad civil, ahí también había ausencias, ¿no? Las organizaciones de medio ambiente no estaban y había muchos sectores que tenían algo que decir que no estaban, ¿no? La nota positiva de este tema es que ahora digamos, en el debate preelectoral que estamos teniendo, ¿no? Y un poco en las propuestas que desde los distintos partidos se están haciendo para ver de qué manera se incorpora esta nueva agenda de desarrollo a nivel internacional, que no es en todos los partidos, en algunos solo, sí que es verdad que hay cierto debate ya en torno a, bueno, a la creación de espacios que puedan generar o puedan facilitar ese diálogo entre las políticas, ¿no? Posiblemente lo ideal sería que este tema se viera en el Consejo de Ministros y esto fuera una cuestión, digamos, totalmente incorporada en la dinámica del Consejo de Ministros, pero lo cierto es que por el momento necesitamos un órgano con peso político suficiente que tenga capacidades también de dar seguimiento a estas cuestiones y que pueda, digamos, acompañar el proceso de que progresivamente esa visión de desarrollo se incorpore en la toma de decisiones. Bueno, esto en cuanto a la cuestión, ¿no? Que Marco probablemente lo denominaría, utilizando una expresión de las mediaciones políticas necesarias, ¿no? para la implementación de la agenda desde la lógica de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Pero claro, esta agenda también tiene implicaciones para nosotras, ¿no? Para las organizaciones de la sociedad civil y en concreto para las organizaciones que trabajamos en el ámbito del desarrollo internacional. Yo creo que esas implicaciones vienen de antes, o sea, independientemente de que tuviéramos una nueva agenda, como la Agenda 2030, estas son cuestiones que tendríamos que abordar y que de hecho están en el debate desde hace ya algún tiempo, ¿no? La primera es, bueno, la necesidad de revisar nuestra forma de hacer acción política y acción social, ¿no? En cuanto a la acción política, tenemos que partir de la convicción de que la forma de poder ha cambiado. Ya no está tan claramente como estaba antes, identificada con una lógica de Estado-nación, con un gobierno elegido democráticamente, sino que, bueno, es mucho más complejo de identificar y mucho más líquido, ¿no? Por decirlo de esa manera. Ni siquiera está tan claramente ya en los espacios de decisión a nivel intergubernamental, ¿no? Hay otros actores que están jugando, tenemos a las empresas transnacionales, tenemos también a las grandes fundaciones filantrópicas, o sea, hay muchos actores a nivel global que están teniendo capacidad de incidir y están teniendo poder, ¿no? En la toma de decisiones. Por tanto, las escalas y los medios que hemos venido utilizando hasta ahora, pues tal vez tienen que ser revisados. No significa que todo tenga que cambiar, pero probablemente hay algunas cuestiones pues, que tengan que hacerse de una manera distinta. Lo decimos muy a menudo, yo creo que esto os va a sonar y no nos va a resultar extraño. O sea, tenemos que trabajar posiblemente con una lógica más global. Tenemos que ser capaces de conectar mucho mejor las realidades a nivel local con la realidad a nivel global. Creo que tenemos un desafío también de apostar por la generación de conocimiento.
si partimos de la base de que tenemos que construir una propuesta de cuáles son las medidas, las políticas que creemos que tenemos que poner a jugar, ¿no?, para hacer realidad los ODS o un desarrollo, un verdadero desarrollo sostenible, centrado en las personas, etcétera, vamos a tener que invertir también en la generación de conocimiento, ¿no? Y esto posiblemente tenga también implicaciones en términos de cómo se configuran los equipos de trabajo en las organizaciones, ¿no? Tenemos que ver si los equipos de trabajo que tenemos en la actualidad en las organizaciones pues, pueden responder a ese desafío. Un desafío vinculado a este es intentar trabajar desde una lógica que cada vez sea menos sectorial y cada vez sea mucho más intersectorial, ¿no? Yo creo que esto es complicado y probablemente una vía intermedia puede ser bueno, la cierta especialización en una temática, en una realidad, puede seguir siendo relevante siempre y cuando seamos capaces de conectarla o estructurarla con una mirada más amplia, con el resto de problemáticas, digamos, que inciden o hacia las que esta cuestión incide, ¿no? Respecto a la acción social, bueno, esto también es un debate posiblemente ya de hace algún tiempo, ¿no? Bueno, es buscar un poco la manera de reconectarnos con nuestras sociedades. Ahí la situación que ha vivido el Estado español en los últimos años o que está viviendo social y política, pues es verdad que nos ha dado una oportunidad para poder conectar mejor o explicarle mejor a la ciudadanía cuál es la raíz de las situaciones que también se están sufriendo aquí, ¿no? De la precarización de las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una vía de trabajo a seguir profundizando. Eso posiblemente nos va a requerir que sigamos en el camino o lo comencemos, en el caso de que no lo hayamos comenzado, de tener ese diálogo con movimientos sociales, con organizaciones de distinto tipo que están trabajando aquí desde lo local en la defensa de los derechos de las personas o en el cuidado del medio ambiente. Y en general, esto nos lleva un poco a ver también, ¿no? O sea, analizar, a pararnos a pensar si las alianzas que tenemos, las alianzas que hemos tenido hasta ahora, las que hemos empujado, nos siguen siendo, nos ayudan, ¿no? digamos, a tener esa capacidad de mejorar la conexión entre el trabajo en los distintos espacios que hacemos, ¿no? Ahí, bueno, yo no quiero hacer un comercial, ¿no? Pero es verdad que la coordinadora, y creo que otras coordinadoras a nivel autonómico han dado pasos muy importantes y, ¿no? Bueno, de empezar a estructurar un diálogo pues, con otro tipo de organizaciones, otro tipo de movimientos. En el caso de la coordinadora lo hemos articulado a través de esta iniciativa que se llama Futuro en Común y, bueno, yo creo que estamos en una fase de prueba, estamos viendo un poco a dónde nos lleva este camino, ¿no? Y un segundo reto que creo que tenemos que tener en cuenta, importante y preocupante, es cómo hacer todo esto en un contexto en el que el espacio político de la sociedad civil se está estrechando cada vez más. Y creo que esto es una dinámica que no solo es de determinados países, ¿no? Creo que esto es algo que está pasando en muchas partes del mundo y desde gobiernos de muy distinta ideología, ¿no? Y tiene además, bueno, tiene distintas formas. Tiene la forma de revisión de legislaciones, ¿no? Y bueno, en el caso de la ley Mordaza o las leyes Mordaza aquí puede ser un buen ejemplo. Tiene la forma de endurecimiento de los requisitos administrativos que te permiten o que necesitas para operar o para actuar como organización, o tiene la forma de reducción de los apoyos públicos financieros, ¿no? De la financiación. Y aquí, por ejemplo, esto se está dando en países tan progresistas como los países nórdicos. Los países nórdicos hace algunos años ya empezaron a poner trabas a la financiación de las actuaciones en materia de incidencia política y social de las organizaciones, los países nórdicos. En Estados Unidos pasó hace algunos años. De hecho, la coordinadora
nacional, la coordinadora de Estados Unidos, Interaction, llevó el tema a la Corte Suprema de Justicia y lo ganó. O sea, ganó la defensa de que, independientemente de que esos recursos se utilizaran para hacer una crítica, una acción política, un seguimiento, tenían derecho, ¿no?, de recibir esa financiación. Entonces, esto nos va a generar una serie de, bueno, pues de dificultades y creo que posiblemente sería interesante que pensáramos si estamos respondiendo de la manera que tendríamos que responder a estos ataques, ¿no?, a estas dificultades que nos ponen en el camino. Yo no sé si me he pasado de tiempo o voy bien. Yo me quería detener aquí y dejar el resto del espacio para que luego podamos dialogar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Cedo ahora la palabra a Fernando. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Agradecer también la invitación que nos habéis cursado a la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. Yo creo que es pertinente hacer alguna aclaración porque quizás el papel nuestro y nuestra intervención pueda ser un poquito diferente a la que se ha hecho hasta ahora. La revista Soberanía Alimentaria naturalmente es una revista, por lo tanto tiene un formato de publicación y de comunicación, pero es algo mucho más allá de una revista, es un espacio de investigación, de formación, de difusión, de incidencia política, con el que nos hemos dotado un conjunto de organizaciones muy amplia en el Estado español para trabajar en la soberanía alimentaria en muchos niveles. La revista, como espacio de investigación, formación, incidencia política, tiene una vinculación directa con una alianza, que es Plataforma Rural Española, que es una plataforma de organizaciones y movimientos que trabajamos por un mundo rural vivo y por la soberanía alimentaria desde hace 23 años, y que hizo en esta revista, pues tuvo en esta revista su espacio de investigación, formación e incidencia, ¿no? Entonces, yo soy de la Fundación Mundubat. La Fundación Mundubat es parte de todo este espectro y de alianzas y de plataformas, pero sí que es verdad que nos situamos en este debate como movimiento social centrado en dos temas muy concretos, que es un mundo rural vivo y la soberanía alimentaria. Por lo tanto, desde nuestro planteamiento como movimiento social, cuando la coordinadora nos hace el planteamiento de participar, no nos hemos preocupado tanto en reflexionar sobre cómo podemos aterrizar la Agenda 2030 a nivel local, sino, bueno, hemos hecho la reflexión sobre si esa Agenda 2030 responde a nuestras prioridades, nuestros intereses, nuestras demandas y en qué medida entramos en diálogo con ella, pero teniendo muy claro que de nuestros planteamientos pues hay como un 20-30% que se recogen en esa Agenda 2030, pero hay otras muchas cosas que para nosotros son fundamentales, que como ha apuntado Marco en algún caso, pues no están recogidas y por lo tanto no por ello no las vamos a defender. Por ejemplo, el derecho a la alimentación, que para nosotros es la estrategia básica de lucha contra el hambre, ¿no? Por lo tanto, lo quiero aclarar porque no es que nuestro planteamiento sea un aterrizaje local de la Agenda 2030, sino, bueno, un diálogo con esa agenda, un reconocer que ese va a ser el marco político de actuación para los próximos 15 años, que lógicamente, igual que hemos pasado con la Agenda 2015, pues la tendremos presente y estará en todos los debates internacionales, pero que, bueno, pues que habrá que presionarla y forzarla para que responda realmente a nuestras necesidades. Yo creo que hay una cuestión también importante y es, bueno, por supuesto me voy a centrar o voy a tratar de localizar o de relocalizar esa Agenda 2030 en el ámbito en el que yo me muevo, que son estos dos, mundo rural y soberanía alimentaria, y también creo que es importante empezar diciendo que yo creo que el gran éxito del movimiento social internacional por la soberanía alimentaria
es que poco a poco yo creo que hemos ido encontrando una mayor comprensión de lo que estamos reivindicando como movimiento social en todos los organismos internacionales. Y la Agenda 2030, en parte, yo creo que recoge esa mayor comprensión. Es decir, en este sentido, tanto la Plataforma Rural como la revista y la propia Vía Campesina o el movimiento a nivel internacional, desde luego se siente mucho más cómodo con esta Agenda 2030 que con la anterior. Y se siente mucho más cómodo, bueno, pues porque yo creo que hay una mejor comprensión de los retos a los que se enfrenta el mundo rural, el sector agropecuario, el futuro de la alimentación dentro de un esquema de desarrollo sostenible, porque desde luego rompe el esquema clásico de norte-sur y en ese sentido nos sentimos mucho más cómodos con esta agenda que con la otra, porque entendemos que la soberanía alimentaria es una apuesta global, donde nos vinculamos tanto gente del medio rural del norte como del sur, es por lo tanto universal, es decir, nos sentimos en definitiva mucho más reconocidos para ese diálogo, para ese debate con esta agenda que con la anterior. Y yo creo que ese es un buen punto de partida. Es un buen punto de partida. Pero ahora, a partir de ahí, desde luego hay mucho que forzar y mucho que presionar, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay, por no detenerme demasiado en este punto, pero sí que quería hacer referencia, el propio movimiento de la Vía Campesina y las organizaciones y movimientos que nos vinculamos a la soberanía alimentaria, en este momento nos reconocemos que en el espacio internacional hay determinados organismos internacionales, grupos o comités de trabajo, comisiones, que desde luego sí que recogen con desde luego un buen sentido el planteamiento que nosotros hacemos, ¿no? El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, el informe del 2014 que estaba dedicado al sector agropecuario, recoge un análisis del sector agropecuario y de las medidas que prácticamente coincide con nuestro análisis, ¿eh? Por lo tanto, nos sentimos que dentro del espacio internacional sí que hay aliados o espacios de debate y de discusión con los cuales podemos dialogar. Desde luego, la FAO es otro de ellos, es decir, la FAO ha hecho una transposición de la Agenda 2030 que desde luego va más allá de la propia Agenda 2030, es decir, la propia FAO ya ha dado algunos pasos que fuerzan a la propia agenda y plantean cosas mucho más directamente relacionadas con nuestros planteamientos. Por lo tanto, bueno, pues ahí desde luego tendremos un aliado en estos años para debatir con esa agenda que va a marcar el desarrollo en el futuro, ¿no? Para ir aterrizando el concepto de soberanía alimentaria, yo creo que no hace falta que repita el concepto, seguro que lo habréis leído y escuchado en muchos momentos, pero básicamente la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propios sistemas de producción, transformación, distribución de alimentos, así como las políticas laborales, pesqueras, alimentarias y de tierra que deben responder a esos sistemas de producción. Por lo tanto, pone el énfasis en una cuestión de la defensa de los sistemas de producción campesina, que son los que han alimentado al planeta durante cientos de años, que son los que han permitido preservar la biodiversidad y mantener vivos los ecosistemas, y por lo tanto es un enfoque bastante diferente al que en toda la Agenda 2030 se expresa, que es el de la seguridad alimentaria, que es el concepto reconocido por los organismos internacionales. Por lo tanto, a partir de ahí, bueno, pues sí que hay un primer punto de encuentro-desencuentro con la propia Agenda 2030 que nosotros seguiremos reclamando. Por ir avanzando en cómo localizar esta Agenda 2030 desde los intereses de lo que puede ser, en este caso, un movimiento como el nuestro que defiende la soberanía alimentaria. Para nosotros, desde luego, hay 4 elementos básicos para localizar esa Agenda 2030 al planteamiento o al tema que nosotros abordamos. La primera es que la lucha contra el hambre, la lucha contra la pobreza, hay que plantearla desde el derecho a la alimentación y desde el derecho a la producción, como forma de enfrentar la pobreza rural y campesina. Por una parte, el hambre, la lucha contra el hambre es una cuestión de derechos, y ese es un elemento básico. El derecho humano a la alimentación está suficientemente desarrollado en instrumentos internacionales como para que cualquier país que quiera construir una estrategia de lucha contra el hambre pudiera desarrollarlo y aterrizarlo en su propia legislación y en su propia política.
Y ese es un primer ejercicio de localización de la Agenda 2030 que nosotros reclamamos. Hay una segunda cuestión básica y es que los organismos internacionales siguen reconociendo que el 78% de los pobres en el planeta, o de los y las pobres del planeta, viven en zonas rurales y que fundamentalmente tienen como medio de subsistencia la agricultura o la producción, y que por lo tanto el fin de la pobreza pasa por enfrentar la pobreza rural. Y que esa pobreza rural tiene sus estrategias definidas y desde luego tiene sus políticas bien claras, y por lo tanto un ejercicio de localización de esa Agenda 2030 también pasa por aplicar todas esas políticas y estrategias para enfrentar la pobreza rural. Y desde luego también hay un reto nuevo que sí que la Agenda 2030 plantea en algún punto cuando habla del hambre, y es que, bueno, no solamente hablamos de hambre, sino que hablamos de una malnutrición, tanto por carencia como por problemas derivados de la alimentación, sobrealimentación con determinados nutrientes, ¿no? Es decir, de las enfermedades de los países desarrollados relacionadas con una mala alimentación. Y eso también es una misma cara de la moneda que para nosotros es importante trabajar y aterrizar en la Agenda 2030 y que tiene que ver con toda la educación para la alimentación adecuada y demás. Bueno, yo creo que este sería el primer punto para esa localización de la Agenda 2030 desde nuestro planteamiento. La segunda opción para localizar, para relocalizar esa Agenda 2030 en nuestro esquema sería la opción por un modelo de producción campesino, local y sostenible, basado en los principios de la agroecología. Y la propia Agenda 2030, en algunos de sus objetivos, también los menciona, por lo tanto no estamos tan alejados, pero sí que desde luego hay que forzar a esa localización, ¿no? Hablamos desde luego de la necesidad de transitar hacia modelos de producción agropecuarios que sean resilientes al proceso de cambio climático. Desde luego los modelos de producción campesina son mucho más resilientes que los industriales. Hablamos de energías, de hacer una transición hacia modelos de producción con un uso mayor de energías renovables y desde luego desvincularse de las energías fósiles, y ahí tiene que ver con el objetivo número 7. Hablamos desde luego de la apuesta por la agricultura sostenible, y eso tiene que ver directamente con el objetivo 13 de acción por el clima. En definitiva, yo creo que esos 4 objetivos que la Agenda 2030 contempla, si los tuviéramos que localizar en las reivindicaciones del movimiento por la soberanía alimentaria, pasarían por el tamiz de la apuesta por un modelo de producción campesino local y sostenible. Y eso en este momento, aunque se reconoce por los organismos internacionales, desde luego a la hora de aplicarlo los países, incluidos los europeos, por supuesto, pero los de cualquier otro contexto, pues no es una cosa tan clara. El tercer elemento de relocalización, o el tercer proceso para relocalizar esa Agenda 2030, plantea claramente el reto de la conservación y sostenibilidad de los recursos naturales, la desmercantilización de los recursos y la opción por un planteamiento de esos recursos como bienes comunes. Yo creo que el modelo actual, desde luego, nos ha llevado a una mercantilización y, por supuesto, a privatización de esos recursos naturales, y el planteamiento que nosotros hacemos desde la soberanía alimentaria es hablar de bienes comunes. También, de nuevo, la Agenda 2030, en sus objetivos, aborda de alguna manera estas cuestiones, ¿no? Cuando habla del tema del objetivo 14 de vida submarina, pues está hablando de la conservación y sostenibilidad de los recursos marinos, ¿no? Cuando habla de la vida de los ecosistemas terrestres, pues también habla de la necesidad de preservar bosques y montañas. Desde luego también hablamos de la necesidad de cuidar la biodiversidad vegetal, la biodiversidad cultivada y los recursos genéticos, y en todo eso, desde luego, sobresale de manera importante lo que para nosotros es crucial en este proceso, si queremos localizar esa Agenda 2030, y es de nuevo darle un nuevo valor a la tierra como sustento de la actividad, como sustento del sector, y que desde luego responde a un reto fundamental que tiene manifestaciones terribles como el acaparamiento de tierras, pero que desde luego tiene también otras muchas en todos los contextos, también en el español, en todo lo que es la especulación o la pérdida de suelo agrícola o la pérdida de fertilidad de la tierra,
y que, por lo tanto, se resume en todo eso, ¿no? Ese sería el tercer proceso para ese camino de relocalización de la Agenda 2030 desde nuestro planteamiento. Y, por último, un elemento que para nosotros es importante es, desde luego, introducir nuevos esquemas en la gobernanza alimentaria global y local. Es algo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, desde que, desde luego, la OMC empezó a entrar en el sector de la agricultura y la alimentación. Reclamamos que la gobernanza alimentaria global debe ser participativa, debe estar bajo otros esquemas, y ahora hablamos también de que es necesaria una gobernanza alimentaria global y también la local. Hace falta participación campesina en la definición de políticas públicas agrarias y, sobre todo, un nuevo pacto territorial rural-urbano, que se corresponde y tiene que ver con algunas de las cuestiones que aparecen en los objetivos de la Agenda 2030, como por ejemplo el de ciudades y comunidades sostenibles o el de producción y consumo responsable, pero que desde luego son novedosas y que tendremos que desarrollar. En definitiva, son 4 enfoques para ese proceso de relocalización de la Agenda 2030 desde nuestro planteamiento, que desde luego pasan por la defensa de los principios que defendemos. Yo creo que una de las cuestiones que me planteaban en la intervención en estos 20 minutos era, bueno, pues todo el tema de cómo construir esas alianzas sociales para la relocalización de la Agenda 2030 desde nuestras claves, ¿no? Y lo que he tratado de hacer es pensar en cuáles han sido las claves para un movimiento como el nuestro a la hora de lo que nos ha permitido extenderlo, como realmente se ha extendido como concepto, el de soberanía alimentaria, y cuáles han sido las claves en la construcción de esas alianzas que para nosotros han sido realmente un éxito. Hoy realmente, si hay un concepto que haya logrado permear cualquier espacio social y político en los últimos 10 años, es el de la soberanía alimentaria. Prácticamente en todos los espacios de articulación social y política, al final el concepto de soberanía alimentaria aparece, ¿no? Bueno, y pensando un poco esas claves que podía volcar aquí, pues bueno, a modo de experiencia nuestra, pues es como me gustaría enfocar este tema, ¿no? Por una parte, yo creo que uno de los éxitos de esa alianza que hemos construido es unir viejas y nuevas aspiraciones de la población rural urbana. Yo creo que hemos sido capaces de tender puentes en el diálogo intergeneracional entre las aspiraciones de los movimientos campesinos de hace 30 años con las nuevas, entre las aspiraciones de los movimientos de consumidores con los rurales, y yo creo que esa capacidad para vincular nuevas y viejas aspiraciones es un éxito de la alianza. Yo creo que es también un éxito de la alianza social, que para construir o para relocalizar esta Agenda 2030, el hecho de que detrás de esta alianza por la soberanía alimentaria que hay tanto a nivel de Estado como a nivel mundial, existe una inmensa red de miles y miles y miles y miles de experiencias productivas y locales que además se multiplican por doquier y que generan una red muy tupida, cada vez más extensa. Entonces, por lo tanto, no estamos hablando de un movimiento que no tiene pies en tierra, sino que realmente se nutre de todas esas experiencias con las que hay una vinculación muy directa, ¿no? Otra de las claves que han permitido, o que yo creo que son claves en la construcción de esa alianza social para apostar a esa relocalización de los objetivos, es desde luego fortalecer el diálogo político e ideológico entre movimientos sociales. Desde el principio, y bueno, yo estuve en el principio de la Vía Campesina y de Plataforma Rural, siempre tuvimos claro que si queríamos que este proceso tuviera éxito, era fundamental romper las barreras del movimiento campesino, y que el movimiento campesino tenía que empezar a dialogar con el movimiento feminista, con el movimiento ecologista, con el movimiento de consumidores y consumidoras, con el movimiento de ONGs para el desarrollo, con los movimientos sindicales que trabajan en el sector de la industria agroalimentaria, que es crucial. Y yo creo que la clave del éxito de la extensión de nuestra alianza ha sido básicamente pues el construir espacios comunes de identidad, donde tanto el movimiento feminista como el de la soberanía alimentaria se sienten cómodos y reconocidos, o con el movimiento ecologista o con otros tantos movimientos. Otra clave, desde luego, y yo creo que la agenda lo permite, superar la división norte-sur. Yo creo que es crucial. Para nosotros es crucial
el hecho de que no se trata de un enfrentamiento entre campesinos europeos y campesinos latinoamericanos, sino que se trata de un enfrentamiento entre campesinos con la industria agroalimentaria mundial. A pesar de que esto, en un principio, costó muchísimo que entendieran las propias ONGs de desarrollo, que seguían visionando el mundo agropecuario entre campesinos de un lado y de otro. Yo creo que también hemos conseguido conectar con el sentido común de la ciudadanía, con el hecho de que el señor o la señora que vaya a comprar manzanas a una tienda no entiende por qué las manzanas tienen que venir de Chile cuando al lado de su pueblo hay manzanas. Entonces conectamos con el sentido común de la ciudadanía y eso es clave para construir la alianza. Y luego yo creo que apoyarse desde luego de una reflexión constante y apoyo técnico en el desarrollo de propuestas políticas concretas, ¿no? Yo creo que esas son claves para la construcción de esa alianza que nos permita relocalizar esa Agenda 2030 que queremos impulsar. Yo creo que me quedo aquí y he respetado, me parece, el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Creo que vamos a compartir micrófono. Me arrimo aquí un poco. Bueno, no sé a vosotros, pero a mí me han surgido muchas dudas. Vamos a intentar hacerlo lo más ágil posible después de esta hora de transmisión y transferencia de conocimiento. En ese sentido, yo lanzo la primera pregunta. Marco nos ha explicado las 4 partes de la agenda. Es una agenda muy densa, son 169 metas, con eso en cuanto a los objetivos, que contiene las otras partes que nos ha explicado Marco. Se ha planteado antes, durante la presentación de este acto, el papel de la educación y de la formación en estos temas. Quiero enlazarlo también con el tema de aterrizaje de la agenda, que también implica un grado de conocimiento por parte de funcionarios, de administración, de la ciudadanía. ¿Qué reto creéis que tenéis las organizaciones con esta parte de que el grado de conocimiento de la agenda aumente no solo en la ciudadanía, sino también en las instituciones públicas, incluso puede que en el tejido organizativo de la sociedad civil que cale esta agenda? Permitidme que haga un breve ejemplo, pero en un programa que hicimos en la radio, en la sección Planeta Futuro, para hablar de la Agenda de Desarrollo Sostenible, bajamos a la calle a preguntarle a la gente qué eran los objetivos de desarrollo del milenio, ya expirados, y la gente no tenía ni idea. Entonces, ¿qué papel creéis que tenéis las organizaciones en ese sentido? Un poco de autocrítica, de responsabilidad. Por un lado la respuesta es evidente, ¿no? El CIS, en su encuesta de antes del verano, hablaba de que solo un 15% de la población española, después de 15 años, había oído hablar de los ODM. Solo un 15%. Después de 15 años en los que muchas organizaciones hemos trabajado en temas de educación para el desarrollo a partir de los ODM y tal, ¿no? Es decir, y además con 8 objetivos, de alguna manera que forman parte del sentido común y que en ese sentido son fácilmente transmisibles, ¿no? En cambio, yo creo que el nivel de reflexión en el que se subsume esta nueva agenda, más compleja, donde todo está interconectado, hace que sea más difícil la comunicación, desde luego, ¿no? Y aquí tenemos un gran desafío, ¿no? La otra cara es, si no somos capaces de hacer eso con la ciudadanía y con las administraciones públicas, no tenemos nada que hacer, estamos perdidos, ¿no? Un aspecto ahí, bueno, Cristina lo comentaba hace rato, ahora que estamos dialogando con partidos políticos de cara a las elecciones y a ver sus propuestas, muchos de ellos es que no se han enterado qué son los ODS ni qué es la nueva agenda, ¿no? Y eso está ahí. Y luego, por otro lado, cuando hablamos del carácter universal de la nueva agenda, lo que nosotros tenemos detrás es que universal quiere decir que los desafíos para que nuestro mundo sea sostenible quiere decir que también las políticas domésticas tienen que ver con la agenda, lo cual a su vez quiere decir que la implementación de la agenda excede con mucho el ámbito de las políticas de cooperación y el Ministerio de Exteriores. Es otra lógica y es otra historia, ¿no? Y yo creo que eso no tenemos todavía la narrativa para poder transmitirla y que eso tenemos que construirlo y quizás sea una de nuestras primeras obligaciones para que luego nos podamos realmente estar instalados ahí en una lógica
donde la agenda nos permita trabajar con coherencia de políticas, nos permita trabajar con una coherencia absoluta entre las políticas domésticas y las internacionales, donde el foco es luchar contra las pobrezas, las desigualdades y las insostenibilidades, sea a nivel local o a nivel global. Y eso nos mete en lógicas muy parecidas a las que, en todo este proceso que habéis comentado de soberanía alimentaria, ¿no? De romper los esquemas norte-sur, de etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que nos queda mucho por hacer. Bueno, poco más que añadir. Comparto un poco la visión de Marco. Y me ha notado una frase que ha dicho el compañero, que creo que es una de las claves, ¿no? Es de qué manera conectamos, somos capaces de conectar con el sentido común de la ciudadanía, ¿no? Era algo que yo trataba de expresar antes, ¿no? De qué manera somos capaces también de explicarle a la gente aquí que parte también de sus problemas tienen que ver con decisiones que se toman en determinado espacio y que afectan tanto a su realidad como a la realidad de personas de otros países. O sea, es conectar esas realidades, ese es el desafío. Y bueno, ahí hay que ver de qué manera somos capaces. Y aquí yo tengo una preocupación un poco porque tengo la sensación de que a la vez que hay muchas organizaciones que están dando el paso y están llevando ese camino, a la vez también esta situación de contracción, digamos, de la financiación, y estoy hablando específicamente en este caso de las ONGs de cooperación para el desarrollo, y la necesidad de buscar vías alternativas de origen privado para seguir trabajando, de qué manera en algunos casos eso nos puede llevar a dar un paso hacia atrás en la manera en la que comunicamos los problemas que enfrentamos en el mundo, ¿no? Y lo que quiero decir, me estoy refiriendo a, bueno, pues a qué publicidad, qué imágenes, ¿no? Para captar un poco socios y socias, o sea, si realmente eso nos va a ayudar o eso nos va a desviar de este camino, ¿no? Y al día a día, al trabajo de las organizaciones, ¿cómo va a afectar esta agenda? En tanto que la agenda es universal, la cooperación al desarrollo, estamos aquí convocados por la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, la cooperación al desarrollo es solo una parte de la agenda y engarza con el tema de la coherencia de políticas. Va a ser una cosa que tenga que ser transversal a todos los ministerios, a todas las organizaciones. Tú mencionabas movimientos sociales también en España, pero, por ejemplo, el caso también de las organizaciones medioambientales, ¿no? Cuán relacionado está, por ejemplo, con la soberanía alimentaria, el cambio climático. Ya pueden estar muy formados los trabajadores rurales o los campesinos que si no llueve en África subsahariana no hay tutía, no hay cosecha. Entonces, bueno, ¿cómo tiene que cambiar también el ADN o la manera de trabajar de las organizaciones? ¿Cómo tienen que afrontarlas para abordar ese reto de globalidad de la agenda, de universalidad de la agenda y ya no solo ser al desarrollo en ese romper el esquema norte-sur? Yo creo que irremediablemente pasa en un primer momento por un mayor diálogo, un mayor trabajo, una mayor alianza concreta con los movimientos sociales del país donde nos situamos. Es decir, yo creo que las organizaciones no gubernamentales de desarrollo durante mucho tiempo estuvieron muy centradas, muy autocentradas en su función de ayuda al desarrollo y de educación y sensibilización sobre los problemas de los países de otros contextos. Yo creo que eso poco a poco ha ido cambiando. Yo creo que hoy pocas organizaciones, me imagino, que tengan una visión tan reduccionista de lo que debe ser su papel. Habrán algunas, por supuesto, pero yo creo que ha ido cambiando, pero no tantas. Yo creo que han tenido la experiencia concreta de ponerse a trabajar con otros movimientos sociales y organizaciones del país. Yo creo que hay temas en los que a lo mejor en la soberanía alimentaria hemos avanzado mucho, ¿vale? Hay otros en los que seguro que también. Por ejemplo, yo me imagino que que un trabajo en el tema de género o feminismo desde las organizaciones de desarrollo irremediablemente tiene que vincular al movimiento feminista o movimiento de mujeres de aquí. Si no, me parecería bastante absurdo, ¿no? Pero desde luego hay otros muchos temas en los que todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? Pero yo creo que hay un primer paso necesario de eso, de romper moldes en ese sentido.
Yo completamente de acuerdo, ¿no?, con Fernando. Yo creo que la intersectorialidad es una clave fundamental en este momento, ¿no? Si queremos hablar de cambio climático, relacionado con la seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación, etcétera, etcétera, nuestro espacio natural es Exteriores, Secretaría General de Cooperación, Mesa Sectorial de Seguridad Alimentaria. Y dices, vale, pero es que es el Ministerio de Medio Ambiente el que va a París. Y la Oficina Técnica de Cambio Climático no tiene nada que ver con... Entonces, yo no soy un interlocutor válido para los que luego toman decisiones si están en París, pero resulta que afectan al tema que se trabaja en cooperación en exteriores. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, aquí, por un lado, yo creo que mientras mantengamos como organizaciones la lógica de ubicar a nuestros interlocutores, en nuestro caso, en el ámbito de exteriores y política de cooperación, y no salgamos a otros lugares, y los políticos nos sigan identificando sectorialmente sin que vayamos con otros de otros sectores, la rueda va a seguir, y eso es lo que tenemos que romper, ¿no? Ahora, el domingo estará la manifestación, la marcha sobre del cambio climático, del clima, ¿no? La Alianza por el Clima está formada por más de 400 organizaciones, y es en clave intersectorial absolutamente. No es un tema de los ecologistas, lo es, por supuesto, pero no solo de ellos. Lo es en la misma medida de los sindicatos que luchan por una transición justa, lo es de las organizaciones de desarrollo que plantean la justicia climática, lo es de tal y tal, ¿no? Y yo creo que solamente en la medida en que consigamos situarnos con esta mirada amplia y desde ahí situemos nuestro trabajo, yo creo que solamente desde ahí conseguiremos avanzar. Eso, y finalmente, también lo mencionaba Fernando, pero yo creo que es muy importante el decir, hasta ahora, por ejemplo, mi organización que trabaja en temas de lucha contra el hambre, Manos Unidas, ¿no?, ¿cuántos años ha situado su trabajo en esa lógica norte-sur? Entendiendo que luchar contra el hambre significa apoyar a los proyectos de los países. Cuando dicen, sí, pero ese también pasa por el tipo de relaciones que estableces con los propios agricultores del lugar donde vives, también tiene que ver con el tipo de productos, dónde los compras, a quién se lo compras, qué consumes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, al final es movernos de otra manera, es otra lógica, ¿no? Planteaba también Marco que ahora esta agenda es más ambiciosa porque no se deja a la mitad del mundo fuera, no se deja reducir a la mitad de pobres, reducir a la mitad de personas hambrientas en el mundo. Sin embargo, la mayoría de los objetivos del milenio no se han conseguido. Incluso el de reducir a la pobreza a la mitad habría quien podría rebatir que tampoco se ha logrado. Y ahora, en 15 años, en el mismo periodo, tratamos de poner objetivos aún más ambiciosos. Me gustaría saber vuestra opinión sincera acerca de si realmente los retos son creíbles o realmente es como un papel de máximos y ya veremos, dado también que se ha mencionado que no es vinculante la agenda. Si me permitís, rápidamente, ¿no? Yo creo que es más ambiciosa y al mismo tiempo más peligrosa, porque es ambiciosa en el discurso, entonces discursivamente nos puede comprar. Cuando vemos, por ejemplo, todo el planteamiento de acceso universal a la energía, que recoge toda una demanda y todo un movimiento social de búsqueda de acceso universal a la energía y tal, cuando vemos planteamientos con los que hemos luchado mucho desde sociedad civil en temas de educación, de salud, de hambre y tal, es relativamente fácil que nos sintamos a gusto en el sentido de que pensemos que ya por fin hemos conseguido que políticamente esté recogido como objetivos y tal, ¿no? Y posiblemente aquí haya mucho de discurso, poco de voluntad política y poco de concreción en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso creo que siempre lo tenemos que mirar con mucha precaución y desde una dimensión crítica también, ¿no? En cuanto a su capacidad de conseguir lo que se propone, yo no creo que seamos capaces, pero me parece que el valor está, si lo conseguimos, y eso no está hecho, la agenda nos pone las condiciones de posibilidad para cambiar el rumbo y la dirección de hacia dónde y cómo tenemos que construir un mundo que sea justo y sostenible y más solidario. Entonces, si somos capaces, con nuestro trabajo de incidencia social y política, de obligar a nuestros gobiernos a que, en coherencia con lo que se plantea en la agenda, caminemos hacia allí, da igual que no sea 2030, aunque sea 2000, pero al menos caminar en esa dirección. Yo creo que eso sí que está en nuestra mano, pero hay mucho trabajo por hacer. A Cristina me gustaría preguntarle, en calidad de responsable de incidencia política, ha mencionado Marco que en marzo se decidirán los indicadores y que luego cada país tendrá que decidir esos indicadores para sí mismos.
Pongo, por ejemplo, el de desigualdad. España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor desigualdad. ¿Qué tipo de presión se está haciendo desde la coordinadora o qué planteáis vosotros para que esos indicadores realmente aborden el problema y no los dejemos en el mínimo para que, pues mira, si los conseguimos, porque son tan básicos que es muy fácil conseguirlos por el mero hecho de la mejora económica? Mira, ahí un poco lo estamos abordando de la siguiente manera. Dentro de esta lógica de ampliar la mirada que yo mencionaba en la intervención, ¿no?, que está siguiendo la coordinadora, lo estamos trabajando en este espacio que llamamos Futuro en Común, que es un espacio intersectorial, o al menos trata de serlo, ¿no? Entonces, ahí hay un planteamiento de trabajar la definición de indicadores para lo que tendría que ser un plan de aplicación de la agenda a nivel estatal. El trabajo es todavía bastante incipiente, en parte también porque nos está pasando un poco lo que Marco ya antes mencionaba, ¿no? No tenemos interlocutor en este momento, es verdad que tiene que ver en parte con la situación política, ¿no? El hecho de que vamos a tener elecciones generales en breve y además las personas que eran interlocutoras, en este caso en la Secretaría General de Cooperación, para todo lo que tenía que ver con la definición de la posición de la agenda, no están. En definitiva, no está claro, ni siquiera está claro qué trabajo está haciendo España en este sentido. Lo único que sabemos es que hubo unas primeras reuniones de personas de la Secretaría General con el Instituto Nacional de Estadísticas. Entendemos que era un poco para ver disponibilidad a nivel técnico de indicadores y demás, en base a lo que se está debatiendo a nivel internacional, ¿no? ¿Pero tenéis el temor de que se hagan unos indicadores ad hoc para que los cumplamos, así de base? Bueno, o sea, pues es que dependerá mucho de quién gobierne, yo creo, sinceramente. O sea, yo no me mojo, no lo sé. O sea, posiblemente la resistencia va a ser y no va a ser tan abarcador como nos gustaría la sociedad civil. Pero bueno, ahí estaremos y ahí hay un trabajo muy potente que muchos de vosotros y vosotras conocéis, que está haciendo la plataforma 2015 con el índice de coherencia de políticas para el desarrollo, que yo creo que ese tiene que ser uno de los insumos principales con los que trabajemos. Invitaría ahora, no sé si alguien del público, yo puedo seguir preguntando, tengo aquí anotadas un montón de dudas, pero no sé si alguien del público tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera plantear. ¿Puedo seguir yo? Buenas tardes a todas y a todos. Agradecer de todas las palabras de Mercedes de hace un momentito y que sepáis que hemos estado muy acompañados en todo este proceso tan difícil desde el País Valenciano. Entrando un poco a las valoraciones, y casi también te preguntaría, Alejandra, y a los cuatro, es decir, ¿no pensáis que esto de la ODS es como, sin pensar en manos negras ni nada, pero un poco en la línea crítica que estabas planteando, Gordillo, esto no es como un poco neolengua, ¿no? No se han apropiado ya de todo lo nuestro. Después de los ODM, esto, a ver, no quiero ser pesimista ni nada por el estilo, pero a lo mejor ser un poco conscientes de que la envolvente ya no solo es sectorial, sino que es intersectorial. Y que un territorio como el nuestro, ayer o antes de ayer en Valencia, una persona de la ECIT decía que el gobierno español había defendido las políticas anticorrupción y antiespeculación urbanística en la Agenda 2030. Yo flipaba, decir, opté por irme a tomar un café de comercio justo, eso sí, y galletitas también de comercio justo y, bueno, ya ver la cuenta en banca ética, ¿no? Pero, sin bromear, ¿no creéis que hay un poco de eso? Porque a mí me pone ciego que ahora gente de nuestro gobierno, de los altos lugares de AECID, diga que España está defendiendo la lucha contra la corrupción. Imagino también habrá defendido la libertad de expresión, como la ley Mordaza, también la energía sostenible, con la privatización del sol, y así estiramos. También habrá defendido el 07, con su aportación, también habrá defendido la educación para el desarrollo y la sensibilización, y los medios de comunicación, con Televisión Española y su modelo de sensibilización ciudadana.
Bueno, ahí me paro, vale. Y por eso te decía, Ale, por la parte de medios, ¿no? Fernando quiere contestar. A ver, yo creo que por eso he empezado mi intervención como la he empezado, es decir, desde luego la Agenda 2030 la hace quien la hace y desde luego incorpora todo el background que toda la sociedad, la ciudadanía, las organizaciones, los países, los estados tenemos detrás y por lo tanto maneja el lenguaje. Yo creo que sí, que evidentemente es un neolenguaje. Lo que sí que es verdad, y también lo he dicho en la intervención, que para nosotros en concreto sí que sentimos que hay en general, no en la Agenda 2030, sino en el discurso internacional, global, una mayor comprensión de lo que es la realidad del mundo rural, del sector agropecuario, la lucha por la soberanía alimentaria, los retos de todo este mundo rural hacia el futuro. Yo creo que en general sí que hay una mayor comprensión por parte de todos los actores de cuáles son los retos. Y luego lo que pasa es que ahí también, evidentemente, hoy utiliza soberanía alimentaria como término, hasta el otro día la vicepresidenta del Gobierno, que la oí hablar de soberanía alimentaria, o la Isabel García Tejerina, que es peor todavía que la presidenta, ¿no? La Isabel García Tejerina habló de soberanía alimentaria. Pero yo creo que al margen de todo eso, ahora que me imagino que estamos todos los colectivos y plataformas y tal en este proceso de diálogo con los partidos políticos, Plataforma Rural también está en un proceso con los partidos políticos de diálogo, yo creo que sí que evidentemente sí que nos damos cuenta qué partido realmente, cuando entramos en diálogo y nos mandan sus propuestas y hacemos el diálogo, que nosotros ya lo hemos hecho en estos días anteriores, sí que evidentemente no todos son iguales, no todos los partidos. Hay partidos que efectivamente sí que han interiorizado el planteamiento y sí que yo creo que están defendiendo cosas importantes de las que nosotros estamos diciendo. Y otros que realmente, si continúan, será un puro maquillaje. Yo creo que para bien o mal tenemos dentro de 20 días elecciones, ¿no? Y para nosotros es desde luego importante porque notamos las diferencias de cara al futuro de lo que plantea cada uno. Marco, no sé si ellos a lo mejor quieren hablar. Bueno, yo quería aterrizar un poco más. Vamos a ver, está muy bien esto del diálogo con los partidos políticos, el diálogo con la agenda y el diálogo nuestro, interior, con nosotros mismos. La experiencia que estamos viviendo es que nos cuesta incorporar los cambios a nuestras propias formas de vida, de nuestras organizaciones y particulares. Enfrentar el cambio climático no solo es exigir políticas de cambio climático, exige también tener el valor de decirle a la ciudadanía que tiene que cambiar prácticas de consumo. O hay que hablar con los sindicatos a ver si son capaces de hablar, no digo de asumir, pero al menos de hablar de decrecimiento. Es decir, nos está costando mucho el poder interiorizar qué cambios tenemos que introducir en nuestras organizaciones. Seguimos queriendo tener cientos y cientos de organizaciones no gubernamentales produciendo documentos, charlas a las que vamos los 20 siempre, etcétera, etcétera. Somos capaces de construir alternativas más globales, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me parece bien, evidentemente para afuera el discurso que estamos haciendo es coherente y yo lo compro totalmente, lo sabes Marco, Cristina, etcétera. Pero luego está lo que vamos a trabajar, o vais a trabajar, yo no estaré mañana, nosotros, desde nuestras coordinadoras, desde nuestras organizaciones, desde nuestras propias prácticas, ¿no? Al calor de que parece que la crisis se acaba, yo estoy observando de nuevo que la AOD empieza a ser de nuevo la petición básica de las organizaciones. Se dirigen a los nuevos ayuntamientos y a las nuevas administraciones de un color político más abierto para decirles, abra usted la ventanilla de proyectos, que es que tengo que mantener mi estructura y tengo que seguir haciendo proyectos como si no pudieran hacer los proyectos los del Perú o los del Ecuador, y no ir en esa línea de comprender que tenemos que trabajar de otra manera. Entonces, yo creo que merece la pena de que le dediquemos también un tiempo a la reflexión sobre qué podemos hacer nosotros más allá de la agenda. ¿Qué indicadores creamos nosotros? Ya sabemos que los que va a crear el Ministerio o la Plataforma Internacional estarán dirigidos, de alguna manera, como decía la compañera,
a alinearse con que se van consiguiendo objetivos, pero nosotros tenemos que construir nuestros propios indicadores, ¿no? Y ahí empieza luego la disputa entre los sectores, a ver quién coloca mejor sus indicadores en relación con otros. Es decir, yo hago una autocrítica a que seamos capaces también de avanzar desde nosotros mismos. Bueno, yo voy a hacer un discurso un poco más positivo. Mira, hoy vengo así un montón de kilómetros en el cuerpo y he dicho, vamos a llegar un poco más positivas. Yo veo, evidentemente, que son agendas, son esas brindis al sol. Ya sabemos que en realidad no hay ninguna intención política de cumplirlo, pero sí que hay argumento, sí que hay discurso. Hay un discurso que cambia y es un discurso que hemos impulsado y que, oye, esto de alguna manera... O sea, está clarísimo que los ODM no nos gustaban, desde casi el inicio. En cambio, esto nos deja como, bueno, aquí hay cosas donde sí que son nuestras. Y me parece súper interesante lo que estabais diciendo entre todos en la mesa de, uno, tampoco dejarnos llevar por vale, ya lo tenemos y ya está, sino identificar lo que vosotros habéis hecho. ¿Cuál es de esto es nuestra agenda y cuál no está en la agenda y lo seguimos reivindicando? Y que no nos lo roben en ese sentido, o sea, no permitir que nos vacíen de contenido el discurso, ¿no? O sea, el discurso lo han retomado, lo han tomado, lo han prestado, pero el discurso, el contenido, hay que exigirlo y ahí tenemos o sea, así que el tema de los indicadores y todo, o sea, que por ahí yo veo que es positivo. También veo que es positivo que es una interpelación a las ONGs de desarrollo total. O sea, el tema salir de la agenda norte-sur, bueno, es completamente, nos pone en cuestión. Se acabó ya el foco norte-sur, o sea, hay que trabajar con esta agenda global y efectivamente sí que nos va a exigir cambiar la manera de hacer, la manera como nos miramos, la manera como nos ubicamos. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con él, hay que empezar a buscar acciones. Y creo que sería un error pensar que lo tenemos que hacer todos nosotros. Tú decías, los equipos técnicos estaremos a la altura. No lo estamos, pero es que no tenemos que estarlo. O sea, el reto es que yo tengo una parte del discurso que seguramente mi experiencia me permite tener la vinculación con lo internacional, que realmente la tengo que aprovechar y tengo que ser ese nexo con lo internacional, pero no tengo que saberlo todo. O sea, no tengo que saberlo todo y ahí ir buscando realmente las alianzas con los demás, porque es que el ejemplo de los compañeros de soberanía alimentaria me parece genial. Además, yo añadiría una cosa a lo que tú decías. Lo interesante también es que nace también desde Vía, bueno, como yo lo entiendo, desde Vía Campesina, que Vía Campesina no es del norte, entonces ya también eso, que también fue del norte, pero inicialmente ya es un movimiento que empieza de otra manera, que entonces ya cambia ese eurocentrismo y cambia la manera de hacer también y de relacionarnos. Nosotros hemos empezado mal, hemos empezado eurocéntricos y nos tenemos que deconstruir ya. Perdonadme, pero por huevos, o sea, ya no era aquello, no, es que tenemos que empezar a pensar en unas relaciones horizontales, sí, no, lo tenemos que hacer ya, porque esto ya está aquí, y solamente dejarme que os diga una reflexión de lo que me he encontrado, porque vengo de un encuentro sobre educación para el desarrollo sostenible y la solidaridad internacional, con socios de Francia y de Italia, y había una chica de Senegal, que es directora de una escuela, que decía, yo estoy harta de oír sobre solidaridad internacional, basta ya de solidaridad internacional, lo que necesitamos son relaciones internacionales. Y es ahí donde nos tenemos que ubicar, y yo creo que ese es el gran reto. El reto que tenemos que nuestro realmente es cargarnos la cooperación internacional y empezar a construir una política de relaciones internacionales que sea coherente, coherente a nivel de derechos humanos, etcétera, etcétera, o sea, de todo. Pero ese es el gran reto, es cómo nos convertimos en actores de relaciones internacionales, no de solamente cooperación internacional, porque la cooperación internacional, el sur nos ha dicho desde hace mucho tiempo, pero es que continúa teniendo una visión caritativa, de ayuda, de asistencialismo, bla, bla, bla. Y es que esto no nos lleva a ningún sitio, no nos lleva a construir relaciones globales, de justicia global, de justicia social, horizontales. O sea, yo casi haría una apelación a eso. ¿Puede ser que se esté llegando a ese punto en el que, cuando siempre se dice
el objetivo de toda ONG sería desaparecer, ¿no? No ser necesaria, ¿no? Puede ser que se esté llegando a ese punto, aunque no sea porque se han solucionado los problemas, pero porque se dé cuenta uno de que no es la vía o que no es la forma y haya que reconvertirse, evolucionar en otra cosa. Y con respecto a lo del lenguaje, me gustaría apuntar una cosita. Dios me libre de adoptar el lenguaje de las organizaciones porque es tremendamente complicado. Y el de la ONU, y el de... Yo todos los días intento hacerme lavado de lenguaje de las organizaciones porque si no es imposible, el lector no se entera, el público no se entera. Es casi descifrar un enigma cada vez que llega un informe, sobre todo cuando son de la ONU y de... Casi la agenda hay que leérsela concienzudamente. Marco la tiene impresa, con subrayada, con anotaciones al margen. Imagínate, o sea que, quiero decir, también a lo mejor hay que hacer un poco de revisión sobre el lenguaje que utilizamos la gente que estamos relacionadas con el desarrollo y llevarlo un poco más a la calle y más al día a día y normal, ¿sabes? Era solo una anotación un tanto graciosa, ¿no? Pero que también autocrítica de cómo asumimos un lenguaje súper complicado y que a veces a lo mejor también puede ser una barrera, ¿no? Para que la gente asuma también esta agenda como propia y la entienda y sepa que a lo mejor la exclusión sanitaria tiene que ver con la agenda o que lo de los refugiados que está pasando en el sur de Europa tiene que ver con la agenda y prácticamente todo ahora mismo en la vida tiene que ver con esta agenda. Solo esa anotación. De todas formas, a ver, yo creo que por no fustigarnos demasiado, ¿no? Yo creo que todos los colectivos sociales como sectoriales tienen sus propios ejes y sus propios tics, ¿no? A nosotros, por ejemplo, en el tema de soberanía alimentaria, siempre nos ha costado muchísimo entendernos con los sindicatos de trabajadores y con los sindicatos que trabajan en el sector de la agroindustria, ¿eh? Fijaros, es decir, con los trabajadores de Danone, del Pozo, es decir, con los trabajadores de ese sector. Yo creo que nos ha costado siempre muchísimo. Nos ha costado también muchísimo llegar a entendernos con el movimiento ecologista. Muchísimo. Cuando ellos hablaban del lobo, nosotros hablábamos de campesinos, ¿eh? Y a partir de ahí, imagínate el debate. Nos ha costado muchísimo entendernos con el movimiento de consumidores, porque tenía una cerrazón impresionante en el tema del precio. Lo que quiere el consumidor es defender un precio bajo para que los consumidores urbanos puedan comprar los alimentos baratos. Y cuando les hablas de un precio remunerador, pues ponte tú a abrir. Es decir, que todos tenemos, los de desarrollo, los campesinos también tienen sus dejes, ¿eh? Entonces, todos tenemos nuestros tics, ¿no? Yo creo que eso tenemos que reconocerlo todas las partes, ¿no? Y yo creo que hay que buscar el punto de unión y el trabajo, y es un trabajo pesado y que hay que dedicarle mucho esfuerzo. Pero yo creo que sí que conviene situarse en el sentido de que, bueno, de que todos los sectores, también los movimientos sociales que podemos considerar más clásicos, tienen desde luego, y pues todos lo sabéis, muchos tics, igual que nosotros, ¿no? A mí me parece que estamos viviendo un momento apasionante, la verdad. Me parece que es apasionante. Pues un momento de cambio, donde creo que estamos vislumbrando por dónde van las cosas. Todavía no sabemos muy bien lo que eso significa, pero sabemos que lo que sí significa es que no podemos seguir de la misma manera, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante, que, no sé, es un momento de creatividad, de expandir ilusiones, nuevas maneras de situarse frente a la realidad, ¿no? Yo creo que una de las cosas que está cambiando es nuestra propia teoría del cambio. Y digo esto porque tiene que ver... O sea, depende de cómo consideres tú que provocamos cambios en la realidad, en función de eso te miras a ti mismo y miras tu rol como ONG o como persona, ¿no? Entonces yo creo que en la manera como hoy concebimos el cambio, hoy somos conscientes de que el cambio no es consecuencia única y simplemente de una labor de incidencia política, como si los políticos tuvieran realmente la voluntad de cambiar las cosas, ¿no? Sabemos que es muchísimo más complicado y dentro de ese mucho más complicado estamos revisando el papel que tenemos como organizaciones y yo creo que se van dando pasos. Y ahí, por ejemplo, no quería dejar de decir esto desde hace rato, creo que como ONG-DES basta ya de poner el centro de nuestras relaciones con los políticos y con las administraciones en la cuestión del dinero, porque ese no es el centro ni de nuestra identidad ni de lo que va a cambiar el mundo. Otra cosa es
que sea un derecho, que sean recursos públicos a los que como organizaciones tenemos derecho, que además los podamos usar con transparencia y con calidad. Todo eso perfecto, pero no es el centro ni puede seguir siendo el centro de nuestras relaciones y de nuestras reivindicaciones. Entre otras cosas, decía José María Medina en un artículo recientemente, todo lo que tiramos de alimentos desperdiciados equivale 5 veces a lo que los países ricos donan como AOD al mundo todos los años, ¿no? Es decir, no es en el dinero donde está el secreto de lo que va a cambiar el mundo, ¿no? Y yo creo que ahí vamos dando pasos, ¿no? Cataluña, vosotros como organización territorial, ¿no? Estáis dando pasos en el ir más allá de una coordinadora de ONGDs y os habéis fusionado y sois otra cosa, el movimiento en común que intenta trabajar intersectorialmente. Yo creo que hoy los sindicatos son más fácilmente comprenden cosas que antes, en fin, ¿no? O sea, yo creo que vamos caminando y vamos haciendo camino juntos, ¿no? Y que eso forma parte de lo que tenemos que hacer. Creo que tenemos una pregunta. Marino de la Rocha, presidente de la Coordinadora de las Islas Baleares y procedo de la ONG Sotermun. Yo creo que vamos bien de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos empezando a hablar de la agenda de 2015-2030, 2020-2030. Yo creo que, sinceramente, la agenda hay que conocerla, pero no solamente conocerla, es que nosotros estamos llamados realmente a dominarla, y dominarla para que realmente se cumpla en aquello que buenamente se puede cumplir, que yo creo, por lo que se dice, pues lo mismo no es tan mala, aunque tenga neolenguaje. Sobre todo porque la agenda creo que nos debemos de ilusionar con ella, porque si no nos ilusionamos no estaremos lo suficiente motivados para transmitirla a la ciudadanía. Y yo creo que en la medida en que nosotros la conozcamos, la dominemos, podemos hacer de que se cumpla mejor en la coherencia de políticas, pero en todos los niveles. No solamente coherencia de políticas en las administraciones, sino la coherencia política de la propia ciudadanía. Porque hay que llegar al sentido común de la gente. Y ese sentido común de la gente, el que tiene, pero también el que debe de tener. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la ciudadanía y a la gente habrá que hablarla también muy clarito del por qué ocurren las cosas y cuáles son las causas de las cosas. Por tanto, yo creo que ahí, en la medida en que la conozcamos y la dominemos, tendremos más facilidad de llegar a la gente. Es decir, yo creo que la agenda, si la hacemos solo y exclusivamente de que la entendamos el mundillo de la cooperación y algunos movimientos más, poco puede dar de sí. Es decir, yo creo que la agenda hay que acercarla a la mayoría de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si lo que yo vislumbro, y conozco poco de la agenda, es que esto puede significar un cambio de rumbo en la mentalidad de las personas y un cambio de proceder en nuestro hacer diario, pues a mí no me importa ya quizás tanto el 2030, porque lo importante es la semilla que la agenda puede sembrar justamente para ese cambio de mentalidad y ese cambio de rumbo de las personas. Porque está claro que esta globalización no es la que la mayoría de la sociedad quiere. Es una globalización que se nos ha trastocado a todos. Es decir, la globalización bien está, pero hay que hacerla mucho más humana, más justa, más solidaria, más derechos humanos en todos los sitios y en todas partes, etcétera, etcétera. Por tanto, es decir, no banalicemos con el tema de si la agenda es buena o mala, conozcámosla primero, conocerla y dominarla, y luego a partir de ahí, en efecto, construir nuestras propias propuestas. Yo creo que si no nos ilusionamos y no nos ilusionaremos si no la conocemos suficientemente, pues bueno, pues difícilmente lo podremos hacer que lleguemos a la gente. Yo creo que estamos en un momento muy importante, estamos en el inicio y bueno, vamos a hacer un esfuerzo todos de tener nuestras reflexiones, de conocerlas particularmente y luego ir compartiendo propuestas y alternativas, que yo creo que se van a dar muchas. Sobre todo si va en esa línea de que por mucho que nos guste o no nos guste, es lo que hay en este momento, y si permite y si se vislumbra de que hay posibilidades de cambiar el rumbo de las cosas hacia esa globalización mucho más humana y solidaria, aprovechémoslo. Muchas gracias.
aclaración a un turno de intervención previo, entonces, no sé, ahora queda un poco así como descolgado. Bueno, sumarme a lo que ya han comentado los compañeros, que comparto plenamente. Y la aclaración tiene que ver con lo que tú planteabas, ¿no? Cuando yo he hablado de si están nuestros equipos preparados y la cuestión del conocimiento, yo no me estaba refiriendo a que tengamos que saber de todo. A lo que me estaba refiriendo es a si en el día a día de nuestras organizaciones, ¿qué tiene más peso, ¿no? ¿Tiene más peso la gestión de los proyectos o tiene más peso la reflexión constante y la posibilidad de tener diálogo con esas otras organizaciones para entrar en interacción con sus propuestas políticas e incorporarlas? A eso es a lo que me refería, ¿no? Yo la sensación de lo que conozco, percibo de las organizaciones de la coordinadora estatal, pues hay de todo, pero algunas están en eso y otras no están en esa lógica, ¿no? Y creo que es una cuestión fundamental para poder dar ese paso, ¿no?, hacia una politización de nuestro trabajo, ¿no?, y de nuestra acción. Bueno, la verdad es que me ha encantado el tema de soberanía alimentaria, porque es verdad, es vía campesina, creo que se conoce en todo el mundo, ¿no? Y el concepto, ¿no? Hasta el otro día salía en un debate en la 2 a la 1 de la mañana, ¿no?, una agrónoma hablando ahí, bueno, muy cómico, ¿no?, la verdad. Pero yo sí que creo que, y además el título de estas jornadas, ¿no?, ciudadanía global, ¿no?, es verdad que yo conozco alguna ONG, he trabajado como técnico de cooperación al desarrollo, y sí que sé que alguna ONG ya estaba planteándose el sur-sur desde hace años, ¿no? Es decir, igual esto ahora mismo, los OMS, ¿no?, lo que hacen es confirmar, ¿no?, confirmar el hecho de que somos una ciudadanía global, ¿no?, como dice, ¿no? Pero yo creo que las ONG siempre han sido, por lo menos yo, desde que en 2007 empecé a trabajar en una ONG, me di cuenta de que era un movimiento social. Yo trabajaba en una ONG que era un movimiento social. Y después, cuando he colaborado en la PAC o he colaborado en otros movimientos sociales, me he dado cuenta de que era uno más, ¿no? La cuestión es que da la cosa de que las ONGs, normalmente las ONGs, pues estamos más formadas que el resto de movimientos sociales, tenemos más financiación que muchos movimientos sociales, y que tenemos un papel mucho más relevante, yo creo, ¿no? Es decir, que realmente tenemos que liderar con la sociedad civil un cambio, ¿no? El tema de que empecemos a hablar de políticas y de hablar de partidos políticos en las ONGs está bien, porque antes ni se hablaba, ¿no? Hombre, se decía, vosotros sois de la tendencia más de izquierdas o sois de las tendencias más de derechas, ¿no? Y dependiendo de la comunidad o el gobierno te daban más financiación o menos financiación, ¿no? Pero aparte de eso, creo que la especialización que tienen las ONGs en los modelos de desarrollo y en los modelos de políticas tendríamos que llevarlo a nuestro día a día, ¿no? Es una reivindicación, un pensamiento, una reflexión, ¿no? Más bien, es decir, que las políticas también, con el tema de los partidos políticos, afectan muchísimo, ¿no? Y esta agenda va a afectar muchísimo, a mi entender, depende de quién gobierne este país y a partir del 20 de diciembre. Quiero lanzar aquí una pregunta yo que me surge, porque se ha hablado de politización del trabajo, mencionaba el interviniente ahora que él siempre se ha considerado un movimiento social, pero ¿no están las organizaciones atadas de manos para la crítica política porque reciben ayuda pública? No hablo de la coordinadora, hablo de las ONGs concretas. No, yo lo pregunto porque en el trabajo diario te encuentras con organizaciones, algunas más políticas y otras menos. No sé si porque tengan atadas las manos, porque si no luego no me dan financiación o no lo sé, pero estoy lanzando la pregunta. Pues yo he tenido experiencias de todo. Es decir, he trabajado en ONGs donde no estaba atado absolutamente nada a los partidos políticos y he trabajado en otras que sí. Supongo que eso depende de los casos. Y también he trabajado en alguna que en principio podríamos pensar que estaba muy atada y sin embargo no estaba para nada atada a los partidos políticos, precisamente porque tenía una musculatura tan robusta que le permitía hacer permanentemente lo que pensaba, ¿no? Sí, es que eso pues depende, ¿no?
Yo solamente añadir a eso, ¿no? Es evidente que aquí hay una relación entre dependencia pública de recursos y libertad para hablar. La hay en alguna medida, ¿no? Bueno, esa lógica se rompe en la medida en que reforcemos nuestra base social y por lo tanto nuestra capacidad de autonomía, ¿no? Eso nos remite directamente a la manera como trabajamos con nuestras propias bases, ¿no? Y yo creo que ese es un llamado que hay que hacer siempre, ¿no? En la medida en que tengamos una base social detrás, a la propia sociedad, apoyando nuestra labor, creyendo en nosotros, creyendo en nuestras causas, en esa medida, incluso aunque haya dependencia financiera, eso nos da fuerza para ser libres, ¿no? Entonces creo que eso es una clave que hay que trabajar. Yo solo por añadir, complementar lo que ha dicho Marco, yo creo que además de eso es necesario que nos creamos de verdad que el dinero es dinero público. O sea, el Estado lo único que hace es canalizar la riqueza o los recursos que son de todos y todas, y entonces esos recursos, desde luego, pueden ir a luego criticar. Es lo que os planteaba antes, ¿no? De situaciones. Otra cosa es cómo lo ven los que tienen el control en este caso, ¿no? Y yo antes os planteaba que esto es una de las preocupaciones y uno de los elementos de estrangulamiento, ¿no? Digamos, de la capacidad de acción política que tienen algunas organizaciones, ¿no? Yo no te financio si me vas a criticar. Ya, pero es que no eres tú financiándome. Es el sistema democrático el que está financiando a la sociedad civil porque entiende, o debería de entender al menos, que parte del por qué es una democracia tiene que ver con que hay un tejido social fuerte y con capacidad de dar seguimiento, de controlar y de incluso proponer, ¿no? Dentro de la acción de gobierno. Y eso nos lo tenemos que creer, ¿eh? No es tan claro que nos lo creamos. Tiene mucho que ver con la cultura política también, ¿no? Y la cultura política en la Europa del Sur es un poco diferente a la anglosajona, que yo creo que lo tienen bastante más claro esto. Tenemos unos minutos más, hay una última pregunta. Ahora sí. Bueno, más que una pregunta es una reflexión de lo que habéis estado comentando. Bueno, sobre lo último que estabais diciendo de lo de la política y el estar atados de manos y demás, Carles iba diciendo, es que el no intervenir es también hacer política también, o sea, y es totalmente cierto, ¿no? O sea, yo creo que en un momento en el que los presupuestos se han visto reducidos prácticamente a la nada absoluta, o sea, tú puedes adoptar una postura más reivindicativa y estás haciendo política, y te puedes callar y sigues haciendo política. O sea que al final, como entidades, de una manera o de otra, creo que todos estamos tomando partido en un sentido o en otro de una manera más o menos consciente. Yo quiero pensar que de una manera consciente por todo lo que implica un silencio o una verbalización de una cuestión. Y lo que iba a plantear es que, sobre lo de la agenda, Estado 2030 y demás, yo lo veo como una excusa para que los temas que nos interesan sigan estando un poco pues en el top del diálogo, ¿no? Pero simplemente lo veo como eso, ¿no? Porque las necesidades son más o menos las mismas que han sido antes y lamentablemente, o espero que equivocarme, las que serán en el 2030, ojalá no. Pero a partir de ahí, una cosa que me llama la atención es que muchas veces seguimos hablando de hablar a la ciudadanía, de explicarle a la ciudadanía, de hacerles ver a la ciudadanía. Yo creo que debería ser un poco al revés, ¿no? O sea, debemos de escuchar a la ciudadanía. Hay muchos movimientos sociales, muchos movimientos ciudadanos, de ecologistas, de mujeres, los movimientos contra el TTIP, o sea, que nos llevan ahí llevan ahí una acción y una reivindicación y una serie de cuestiones que más que explicarles nada debemos conectar con ellos para tratar de construir juntos una serie de cuestiones que nos lleven a alcanzar coherencia de políticas en las cuestiones que nos interesa defender como un eje de desarrollo. Y a partir de ahí, pues seguir peleando por presupuestos que apunten hacia el 0,7 como compromiso, porque es un termómetro de ver cómo de comprometido está un gobierno con el desarrollo, pero no solamente eso. O sea, si yo quiero elegir qué puedo demandar, yo demando participación, porque participando en los órganos de los consejos, sobre los órganos donde tengamos capacidad de hacerlos escuchar, podremos pedir presupuestos, podremos pedir políticas, podremos pedir transversalidad de cuestiones con una serie de concejalías, o consellerías. O sea, que creo que más que el presupuesto, la participación y más que explicar a la ciudadanía, a mí me gustaría lo de conectar con la ciudadanía o incluso escuchar a la ciudadanía, porque creo que hay muchos movimientos que van también muy avanzados y que a veces tenemos en el sector nuestro del desarrollo, se nos olvida, tenemos ese mesianismo de hay que explicar las causas.
yo creo que no, que hay que conectar con otra serie de causas. Bueno, se supone que para la elaboración de esta agenda se ha hecho la mayor encuesta a la ciudadanía de la historia, ¿no? Para escuchar a la ciudadanía. Digo, en esa línea he dicho se supone además, pero bueno, existe ahí una macroencuesta que se supone que han escuchado a toda la sociedad civil, a las organizaciones, ¿no? No, pero quiero decir que, digo, para la elaboración de esta agenda se supone que no solo es que haya que explicar a la ciudadanía, sino que está elaborada a partir de todo lo que se han escuchado todas las voces, como decía Marco, a diferencia de la anterior agenda que se hizo en los despachos. Creo que lo tenemos que dejar aquí, me dicen que esta es nuestra hora. Acabamos aquí, voy a acabar solo con una petición para las organizaciones, ya es que os tengo delante. Por favor, menos papel, que es malo para el medio ambiente.